Estilo social. Los grupos ornevianos. Los grupos ornevianos indican el estilo social de cada tipo y también cómo cada tipo trata de satisfacer sus necesidades primarias, como lo indica su centro triádico. Conocer cómo tratamos inconscientemente de satisfacer nuestros deseos puede servirnos para desprendernos de potentes identificaciones y despertar. Personalidad y esencia. Características opuestas. Personalidad dormidos, esencia despiertos. Centro del pensamiento. Charla mental, imaginar soluciones, estrategias, dudas, ansiedad y miedo. Expectación. Orientación al futuro. Esencia. Mente callada, orientación interior, conocimiento, claridad, apoyo y estabilidad. Receptividad al momento presente, aquí y ahora. Centro del sentimiento. Personalidad, imagen propia, historias, emotividad, aferramiento a estados de ánimo, adaptación para influir en otros, orientación al pasado. Autenticidad, veracidad, compasión, comprensión, perdón y fluidez, dirigido por el interior, aquí y ahora. Centro del instinto. Límites, tensión, aturdimiento, defensa, disociación, irritación, resistencia al presente. Conexión con la vida, percepción relajada, receptiva, fuerza interior, conexión, aceptación, aquí y ahora. Además de las tres tríadas, hay otra importante agrupación de tipos de 3 en 3, los grupos ornevianos, denominados así en honor de Karen Horney, psiquiatra que desarrolló la obra de Freud, identificando las 3 formas fundamentales que usan las personas para intentar resolver conflictos internos. También podríamos decir que los grupos ornevianos indican el estilo social de cada tipo. Hay un estilo combativo, un estilo reservado y un estilo sumiso al super yo, es decir, obediente. Los 9 tipos entran en estos 3 estilos principales. En el grupo de los combativos, según Horney, las personas que van en contra, están los 3, los 7 y los 8. Los tipos combativos están orientados al ego y son ego expansivos. Reaccionan al estrés o a las dificultades, reforzando o inflando su ego. Ante la dificultad, ensanchan su ego en lugar de echarse atrás, retirarse o buscar protección en otras personas. Estos 3 tipos tienen problemas para procesar sus sentimientos. Cada uno de los grupos ornevianos tiene un sentido intrínseco de sí mismo en relación a los demás. Reconocer y comprender la falsedad de ese sentido de sí mismo o del yo puede ser valiosísimo para conocer algunos de los principales rasgos de nuestro ego. Un ejemplo sencillo aclarará esto. Si entras en una habitación llena de gente, automáticamente tendrás una experiencia determinada de ti mismo. Si perteneces al grupo combativo, tu primera reacción automática sería: yo soy el centro. Yo soy lo que importa aquí. Ahora que he llegado, va a ocurrir algo. Los combativos piensan de inmediato que todo acontecimiento importante está en relación con ellos. Los 7 y los 8 piensan así naturalmente. Un 7 entra en una habitación y en el subconsciente piensa: hola a todos, ya he llegado. Ahora se van a animar las cosas. Un 8 piensa: bueno, he llegado. Ocupados de mí. Estos tipos se apoderan del espacio y esperan que los demás reaccionen a ellos. A los 3, en cambio, no les resulta fácil ni natural sentirse el centro, porque, como hemos visto, dependen de la atención de los demás para sentirse valiosos. Harán lo posible por encontrar formas de obtener opiniones positivas de los demás para sentirse el centro, como para decir: mirad lo que he conseguido, miradme y confirmad mi valía. En el grupo de los sumisos
Según Horney, las personas que van hacia están los tipos 1, 2 y 6. Estos 3 tipos comparten la necesidad de ser de utilidad a otras personas. Son los defensores, los abogados, los cruzados, los servidores públicos y los trabajadores entregados. Los 3 reaccionan a las dificultades y al estrés consultando con su super yo. ¿Qué es lo correcto?, se preguntan. ¿Cómo puedo satisfacer las expectativas de los demás? ¿Cómo ser responsable? Es importante comprender que los tipos sumisos no son necesariamente sumisos a otras personas, pero sí son muy sumisos a las exigencias de sus super-yos. Estos 3 tipos tratan de obedecer reglas, principios y preceptos que aprendieron e interiorizaron en su infancia. En consecuencia, suelen convertirse en figuras de autoridad, sobre todo los 6 y los 1. A veces los 2 también pueden ser figuras de autoridad, aunque con más frecuencia, tratando de ser buen progenitor o un consejero o asesor de confianza. Cuando una persona cuyo tipo está en el grupo sumiso entra en una habitación, su sentido de sí misma es automáticamente el de ser mejor que los demás, aunque su manera de expresarlo sea sutil. Un 1 podría entrar en una sala y pensar en su subconsciente. Esto está muy descuidado y desorganizado. Si yo estuviera a cargo, las cosas no estarían tan desordenadas. Los 2 entran en una habitación y piensan subconscientemente: pobre gente, ojalá tuviera tiempo para atenderlos a todos. Parecen tener problemas. Necesitan mi ayuda. Al acercarse a los demás desde la posición de persona afectuosa que se interesa por y sirve a otros, los 2 se ponen automáticamente en el papel superior de ser mejor que los demás. Los 6 tienen más problemas de sentimientos de inferioridad que los 1 y los 2, pero consiguen sentirse mejor que mediante sus afiliaciones e identificaciones sociales. Soy demócrata y somos mejores que los republicanos. Vivo en Nueva York, que es una ciudad mejor que Los Ángeles. Ningún equipo es mejor que el mío, etc. En el grupo de los retraídos, las personas que se alejan, entran los tipos 4, 5 y 9. No hay en estos tipos mucha diferencia entre sus yos conscientes y sus sentimientos, pensamientos e impulsos inconscientes no procesados. Su inconsciente está siempre emanando hacia su conciencia a través de ensoñaciones y fantasías. Los 3 tipos reaccionan al estrés replegándose, retirándose de su participación en el mundo y entrando en un espacio interior de su imaginación. Los 9 se retiran a un refugio interior seguro y libre de preocupaciones. Los 4 se retiran a un yo fantástico, romántico e idealizado, y los 5 se retiran a un juego mecánico, interior, complejo y cerebral. En lenguaje corriente todos se evaden y entran muy fácilmente en su imaginación. Estos tipos tienen problemas para permanecer en su ser físico y para salir de su imaginación y entrar en acción. El sentido de sí mismo automático que surge cuando entran en una habitación es: yo no formo parte de lo que ocurre aquí. No me gustan estas personas, no encajo. Los 4 y los 5 se sienten muy claramente separados de los demás. Refuerzan su sentido del yo, permaneciendo alejados y siendo diferentes. En una sala llena de gente, los 4 estarían a un lado distantes y actuarían de un cierto modo misterioso. Por otra parte, si no les apeteciera estar allí, sencillamente se marcharían, sobre todo dado que tienen poco desarrollado su sentido de obligación social. Esto es demasiado para mí, sencillamente no estoy en forma para hacer esto en este momento. A los 5 no les importaría quedarse, pero se sentirían igual de felices en casa leyendo un libro
o dedicados a algunos de sus intereses. Si se quedaran, probablemente se mantendrían a un lado, observando a todos los demás. Tal vez participarían más si tuvieran un contexto, por ejemplo, grabar la reunión, el acto o la fiesta con una videocámara. Los 9 podrían disfrutar de la reunión social e incluso participar, pero procurarían mantenerse libres. Podrían asentir, sonreirían mientras piensan en una tarde de pesca o podrían desconectarse casi del todo, limitándose a estar con alguien, dejando que la otra persona lleve la mayor parte de la conversación, escuchando en amable silencio o actitud de buen humor. Los grupos ornevianos con los objetivos motivadores de las tríadas. Las tríadas nos dicen qué deseaba más en su infancia cada tipo. Los tipos de la tríada del instinto deseaban ante todo autonomía, buscaban la independencia, la capacidad de hacer valer su voluntad y dirigir su vida. Los tipos de la tríada del sentimiento deseaban atención, ser vistos y validados por sus padres. Por último, los tipos de la tríada del pensamiento deseaban seguridad, saber que su entorno era seguro y estable. Los grupos ornevianos hablaban de la estrategia que emplea cada tipo para satisfacer sus necesidades. Los tipos combativos 3, 7 y 8 insisten en o exigen tener lo que desean. Su método es activo y directo cuando van en pos de lo que creen necesitar. Los tipos sumisos 1, 2 y 6 intentan ganarse algo apaciguando a sus super-yos para obtener lo que desean. Hacen lo posible para ser buenos chicos y buenas chicas y lograr así satisfacer sus necesidades. Los tipos reservados 4, 5 y 9 se retiran para obtener lo que desean. Se desligan de los demás para ocuparse de sus necesidades. Si recorremos el enneagrama, podemos unir estos tres grupos de un modo que caracteriza sucintamente la motivación y el estilo principales de cada tipo, comenzando por los tipos de la tríada del instinto, que los 8 exigen la autonomía, los 9 se repliegan para adquirirla, tener su espacio propio, y los 1 intentan ganársela, pensando que si son perfectos, los demás no les pondrán obstáculos. Pasando a la tríada del sentimiento, vemos que el 2, tipo sumiso, trata de ganarse la atención, siendo servicial y atento con los demás. El tipo 3, combativo, exige atención, haciendo lo que sea por conseguir reconocimiento y atención. Y el 4, tipo reservado, se retira para atraerse atención, con la esperanza de que venga alguien y lo descubra. En la tríada del pensamiento, el tipo 5 se retira para tener seguridad. Estaré a salvo si me mantengo apartado de los demás. El 6 trata de ganársela. Estaré a salvo si hago lo que se espera de mí. Y el 7 la exige. Voy a hacer lo que sea para sentirme seguro. Estilo de reacción. Los grupos armónicos. Los grupos armónicos son útiles para el trabajo de transformación porque indican cómo se las ingenia cada persona cuando no consigue lo que desea, según la tríada en que está. Así se pone de manifiesto la forma fundamental como se defiende la personalidad de la pérdida y de la decepción. También hemos descubierto una tercera forma importante de agrupar los 9 tipos, a la que hemos llamado los grupos armónicos. Por cada tipo primario, los situados en los vértices del triángulo equilátero 3, 6 y 9, hay 2 tipos secundarios que se le parecen mucho de numerosas maneras. Y a causa de estas similitudes entre estos tipos, se producen repetidamente identificaciones erróneas. Por ejemplo, los 9 suelen identificarse de forma errónea como 2 o 7. Los 3 se identifican como 1 o 5. Mientras que es conocida la manera en que los 6 se identifican mal como 4 u 8. Si bien no hay ninguna línea que los conecte en el símbolo del enneagrama, hay temas y problemas comunes que unen a estos tipos. Los grupos armónicos nos dicen qué actitudes adopta el tipo
si no satisface su necesidad dominante. Es decir, los grupos armónicos nos dicen cómo hacemos frente a los conflictos y las dificultades, cómo reaccionamos cuando no obtenemos lo que deseamos. El grupo de actitud positiva está constituido por los tipos 9, 2 y 7. Los 3 reaccionan al conflicto y la dificultad adoptando, mientras les es posible, una actitud positiva, remarcando la desilusión de alguna forma positiva. Desean subrayar los aspectos optimistas de la vida y mirar el lado luminoso de las cosas. Estos tipos son reforzadores de la moral o ánimo que disfrutan ayudando a otras personas a sentirse bien porque desean continuar sintiéndose bien ellos. No tengo ningún problema. A estos tipos les cuesta encarar su lado oscuro. No quieren adentrarse en nada doloroso o negativo de sí mismos. Según cuál sea el tipo, cada uno tiene dificultades para equilibrar sus necesidades con las necesidades de los demás. Los 2 se centran sobre todo en las necesidades de los demás. Los 7 se centran en sus propias necesidades y los 9 se centran en las de los demás y las propias, aunque la consecuencia suelen ser que les cuesta satisfacer a todos. Temas principales del grupo de actitud positiva. Dar importancia a la imagen propia, positiva. Soy una persona bondadosa y afectuosa. Se centra en buenas intenciones. Evita percibir sus necesidades, sus desilusiones y su rabia. Problemas con necesidades. Da excesiva importancia a las necesidades de los demás. Desatiende las propias. Da importancia a experiencias positivas, disfrute, actividad, entusiasmo y diversión. Evita percibir su sufrimiento y vacío, su papel en la generación de sufrimiento para él, ella y los demás. Problemas con necesidades. Da excesiva importancia a sus necesidades, a menudo siente como una carga las necesidades de los demás. Las cualidades positivas de los demás y de su entorno. Idealiza su mundo. Evita percibir los problemas con sus seres queridos o de su entorno y su falta de desarrollo. Problemas con necesidades. Se siente abrumado por sus necesidades y las de los demás. No desea enfrentarse a ninguna de las dos. El grupo de competencia está formado por los tipos 3, 1 y 5. Estas personas han aprendido a hacer frente a la dificultad, dejando de lado sus sentimientos personales y esforzándose por ser objetivas, eficaces y competentes. Dejan en segundo plano sus necesidades subjetivas y sus sentimientos e intentan resolver los problemas con lógica y esperan que los demás hagan lo mismo. Estos 3 tipos tienen también problemas relacionados con el trabajo dentro de los límites de una estructura o sistema. Cómo funcionar dentro de un sistema, cómo aprovecharlo en mi beneficio. ¿Me va a impedir hacer lo que deseo? La actitud de estos tipos hacia los sistemas surge de su relación con la familia. No saben muy bien cuánto desean dar o negar de sí mismos a los valores del sistema. Los unos actúan según las normas, siguiéndolas tan bien que nadie puede atreverse a poner en duda su integridad. Los 5, por el contrario, tienden a actuar contraviniendo las normas y los 3 desean actuar de las 2 formas, beneficiándose de las normas y estructuras y evitando las restricciones. Temas principales del grupo de competencia. Pone el énfasis en ser correcto, organizado y sensato. Se centra en los valores, en mejorar y reconocer reglas. Controla los sentimientos mediante la represión y la negación. Los sentimientos los canaliza hacia la actividad, haciendo las cosas a la perfección. También expresa el control de los sentimientos mediante una rigidez física corporal. Relación con el sistema. Desea trabajar con el sistema. Intenta ser buen chico o buena chica y le irritan las personas que no respetan las reglas. Pone el énfasis en ser eficiente, capaz y sobresaliente. Se centra en los objetivos, en ser pragmático y en saber cómo presentarse. Controla los sentimientos.
mediante la represión y centrando su atención en tareas, manteniéndose activo, la consecución compensa los sentimientos dolorosos. Mira a los demás para saber qué sentir. Relación con el sistema. Desea trabajar con el sistema, pero también le gusta estar fuera de él, ajustando las reglas a su beneficio y buscando atajos. Pone el énfasis en ser el experto y tener información profunda. Se centra en el proceso, los hechos objetivos y mantener la claridad e imparcialidad. Controla los sentimientos, apartándose de ellos, manteniéndose preocupado y racional, como si sus sentimientos los sintiera otra persona. Relación con el sistema. Rechaza el sistema y desea trabajar por su cuenta, fuera de él. No soporta mucho las reglas ni los trámites. El grupo de reacción lo forman los tipos 6, 4 y 8. Estos tipos reaccionan emocionalmente a los conflictos y problemas y tienen dificultad para saber hasta qué punto confiar en otras personas. Necesito que sepas cómo me siento respecto a esto. Cuando surge un problema, estas personas buscan una reacción emocional en los demás que refleje su preocupación. Desean que la persona iguale su estado. Esto me molesta. Debería molestarte a ti también. Los tipos de este grupo tienen gustos y aversiones muy marcados y en caso de problema consiguen que los demás se enteren. En los conflictos necesitan encarar sus sentimientos primero y una vez logran hacerlo, por lo general, las cosas se calman con bastante rapidez y permanentemente. Pero si no consiguen desahogar sus sentimientos, pueden volverse cada vez más resentidos y vengativos. A los tipos del grupo de reacción también les cuesta equilibrar su necesidad de independencia y autodeterminación con su necesidad de cuidados y apoyo por parte de los demás. Confían y desconfían de los demás al mismo tiempo. Aceptar el apoyo y el afecto de otras personas es un deseo profundo para ellos, pero piensan que hacerlo significa perder el control de sí mismos y sus circunstancias. Temen ser traicionados y necesitan ver la actitud y las reacciones de las personas para saber en qué relación están con ellas, o bien buscan consejo y orientación, relación padre-hijos, o los desafían, rebeldía. En el subconsciente los 4 desean que hagan de padres con ellos, mientras los 8 desean tener el papel de padres y proveedores. Los 6 desean ambas cosas, a veces ser como el progenitor, otras veces como el hijo de otra persona. Temas principales del grupo reactivo. Busca un salvador, alguien que lo entienda y que apoye su vida y sus sueños. Desea ser visto. Teme el abandono, que nadie se cuide de él, no tener apoyo suficiente para encontrarse y ser él mismo. Trata con los demás, manteniendo el interés de los demás, limitándoles el acceso, adoptando una postura de inaccesibilidad y aferrándose a quienes lo apoyan. Busca independencia y apoyo. Desea a alguien de quien fiarse, pero también necesita ser el fuerte. Teme ser abandonado y quedar sin apoyo, pero también depender demasiado de otros. Trata con los demás, comprometiéndose y siendo fiable. Mientras trata de conservar su independencia, es simpático, pero también está a la defensiva. Busca independencia y confianza en sí mismo. Desea necesitar a los demás lo menos posible, ser dueño de sí mismo. Teme ser controlado o dominado por otros, por lo tanto teme la intimidad y hacerse vulnerable, confiando o queriendo demasiado. Trata con los demás, manteniéndose en guardia, no permitiendo que se le acerquen demasiado y endureciéndose contra el dolor y su necesidad de los demás. Resumen de los grupos armónicos. El grupo de actitud positiva niegan tener problemas. El 9. ¿Qué problema? No creo que haya ningún problema. El 2. ¿Tienes un problema? Aquí estoy para ayudarte. 7. Tal vez haya algún problema, pero estoy muy bien. El grupo de competencia. Desconectan los sentimientos. El 3. Hay una solución eficaz para esto. Solo tenemos que ponernos a trabajar. 1.
Sin duda, podemos resolver esto como adultos sensatos, maduros. 5. Aquí hay muchos asuntos ocultos. Déjame pensarlo. El grupo de reacción. Reaccionan enérgicamente y necesitan reacciones de los demás. Como el 6 que dice, me siento agobiado, necesito desahogarme un poco. El 4 dice, me siento dolido, necesito expresarme. Estoy enfadado por esto y me vas a oír.